Hola a todos. Hoy tenemos un tema, está tratando puro temas complicados porque no son complicados, la Biblia nos aclara todo. Es complicado porque la mayoría de la gente no se mete a estudiar. O sea, la vez que va a enseñar o a predicar o lo invitaron a algún lado es que se pone a estudiar el tema. Pero nosotros los cristianos ya tenemos que tener todo eso memorizado. Uno que otra cosa porque uno no es perfecto, ¿eh? Claro que el espíritu que tenemos de ayudador nos ayuda en todo. Pero uno ya tiene que estar preparado. Como lo hice en varios textos allá, le escribía Pablo a Timoteo. Como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, hoy vamos a estar estudiando explícitamente el Mateo 5, 17, 18, 17 y 18 más que todo, y le agregamos al 19. Pero ese estudio es específicamente por esos textos, porque hay gente que parece que dice o cree que la Biblia se contradice, y la Biblia jamás se contradice. La Biblia jamás se contradice, pero hoy vamos a estar estudiando explícitamente los textos de Mateo, capítulo 5, versículo 17 y 18. Y agregamos de ñapa ahí, como quien dice, de agregado el 19. ¿Okay? Explícitamente vamos a estar estudiando, tiéndase claro, explícitamente vamos a estar estudiando el Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Vamos a eso, vamos a leerlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pareciera que la Biblia se contradice. Dice, wow, pero he venido para abrogar la ley. No pensé que he venido para abrogar la ley. ¿Verdad? O los profetas. Ha venido para cumplir. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué hay tantas? Si buscamos el Lucas 16, 16, parece que la Biblia se contradigiere. Lucas 16, 16. Dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Está contradiciendo? Jamás. Ya vamos a explicar eso. En el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Cuando Cristo está en aquel famoso sermón, completamente en el Espíritu, ¿verdad? Una de sus tantas enseñanzas en ese sermón nos, nos lanza, nos habla de esta parte, ¿verdad? No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando la palabra habla de la ley, de la ley, muchos se confunden ahí, porque la ley, aquí no hay nada improvisado, en la Biblia no hay nada improvisado. O sea, en el sentido de que no es casualidad que se nos haya dejado el Viejo Testamento o el Nuevo Testamento, o esté así en la Biblia, todas las Biblias. Se divide el Viejo y el Nuevo Testamento. Claro, en unas Biblias están los libros, pero no es necesario porque si el Espíritu ya nos los aclaró todo con los libros necesarios, ¿verdad? Y está claro, ¿verdad? Entonces, la ley no es como muchos piensan que es nada más las escrituras, era nada más los mandamientos de Moisés, no.
Cristo lo dijo claro, es más, en el Lucas, en el Lucas 16, Cristo lo dividió la Biblia, Cristo dividió la Biblia clarito Cristo dividió, el viejo pacto lo dividió en dos, la ley y los profetas, lo dividió claramente en dos, la ley y los profetas. El viejo pacto, dicho por el mismo Cristo, y dicho por muchos textos, porque Camino en Maús también habla de esto, él les habla de la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, y los salmos, que es parte de los profetas y parte de la ley. Entonces, cuando Cristo habla de la ley, entiéndase, no habla exactamente de los mandamientos, habla de toda parte de historia, parte de los mandamientos, parte todo lo que no es los profetas, es la ley en el Viejo Testamento. Y lo vemos en varias partes. Vamos a una parte que es un poquito complicado, pero yo sé que lo van a entender si lo estudian y se deshacen de tantas cosas que a veces no dejan entender la Biblia, lo vamos a entender. En el Romano, el capítulo, después que nos habla de que Cristo, nos habla de un montón de cosas, pues, y nos aclara de que Cristo ahora en él es gratis por el sacrificio que hizo. Entonces al final nos dice, luego, después que nos aclara clarísimo que es por la fe en Jesucristo y que la gracia es gratis por el sacrificio que hizo Jesucristo, y que todos somos salvos reconociéndolo por la fe a Él, dejando toda la fe sobre Él y todo sobre Él, ¿verdad? Toda nuestra ansia, todo nuestro ser, confiando en Él, ¿verdad? Y al final el 3:21 de Romanos nos dice, ¿verdad? Nos dice, no es como una pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, se contradice. ¿Por qué nos dice que? Y en el capítulo 4, ¿verdad? Sigan la secuencia, vean que la ley no nada más los mandamientos, la ley es todo lo que no es la profeta, la historia, todo lo que pasaron en el desierto, todo el libro de Génesis, todo lo que no es profecía es ley, es significado. En el viejo pacto es ley, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando luego por la fe invalidamos la ley, no está diciendo que son los mandamientos. Vamos al capítulo 4 de Romanos para que vean que por qué lo dice, ¿ve? No, sino que, vamos a traer el texto ya, perdón, Romanos 3, al final. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Para irles resumiendo, confirmamos la ley. Cuando no dice confirmamos la ley, es que era la historia, todo. Y cuando vamos a Romanos, el capítulo 4, nos encontramos de que a Abraham, que está en Génesis, toda la historia de Abraham está en Génesis, ¿verdad? La principal, pues, está en Génesis. Nos habla de la historia de Abraham, en varias partes le prometió, y en varias partes Dios le habló claro, le hizo promesas y le habló como del futuro. Y eso es parte de la ley, ¿no? Eso es parte de la ley. Seguimos dejando el texto que está allá, ¿verdad? Seguimos aquí para que dice, allá dice, ¿verdad? Ahora, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué confirmamos la ley? Por la parte de la historia, las promesas que Dios llama a eso, la ley, parte de la ley, ¿eh?
No nada más son los mandamientos, sino parte de la historia, es la ley. Lo dice la Biblia. Más adelante vamos a ver otro análisis. Y así, a lo mejor hacemos varios si nos da tiempo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Acuérdense que confirmamos la ley. ¿Ves? Confirmamos la ley, terminamos en confirmamos la ley. Invadíamos la ley, sino que la confirmamos. ¿Ves? Seguimos aquí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ve? Entonces, a Dios, vamos a ir leyendo. Pero al que obra no se le cuenta el salario, el 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué pues esta bienaventuranza solamente para los de la incircuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la incircuncisión, sino en la circuncisión. Perdón. No en la incircuncisión, sino en la circuncisión. O sea, cuando Dios le promete eso, que él fue por la fe que tenía, Dios lo justificó. Le prometió que sería heredero del mundo, o sea, que en él todos los cristianos por la fe y por la descendencia de la carne alcanzarían, serían pues bendecería a Abraham, por medio de él bendecería a Dios por medio de Abraham, y que Dios por medio de él a toda su descendencia por la fe y parte de lo de la carne, descendencia de la carne, recibirían esa bendición, ¿verdad? Sino todavía no estaba la ley, en parte de los mandamientos no estaba, ni siquiera había ley en ese tiempo, ni siquiera nada. Entonces fue antes de que empezara las ordenanzas y la ley de los mandamientos, y antes que empezara la circuncisión. Y recibió la circuncisión como sello de la justicia y la fe, que estuvo estando aún incircunciso, ¿eh? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, ¿eh? Y padre de la incircuncisión, para los que no solamente son de la incircuncisión, sino también los que siguen las pisadas de la fe que estuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Entienden ahora? Confirmamos. Cuando dice que confirmamos, es que ya Dios por la fe era que iba a justificar al ser humano al final de los tiempos. Dejó la ley mientras que apareciera Cristo, o sea, dejó todo lo que eran los mandamientos de la ley, porque una cosa es la ley y otra cosa es la ley y los mandamientos de la ley. Ahora, incrustado en todo, para que se pueda entender el texto de Mateo, incrustado en todos los textos de todo el viejo pacto, estaba incrustado como diamante, estaba incrustado
la justicia que iba a ser revelada por fe. Por eso cuando Cristo habla en el Mateo, capítulo 5, en el 17, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir toda esa cantidad de promesas que Dios le había hecho a Abraham y a muchos y había hablado por los profetas. La estaba cumpliendo Jesucristo en ese momento. ¿Ve? No la estaba abrogando, estaba confirmando todo lo que decía la ley. La ley era mientras que llegara el majestuoso Cristo, hasta que apareciera Cristo con su nuevo pacto. Lo dice en Gálatas, lo dice en Efesios, lo dice más, lo dice el mismo Cristo ahí en el capítulo 5, 6, y él dice antes y después, en pocas palabras, para traducirse, lo dice: oíste que fue dicho esto, ahora es esto; oíste que fue dicho esto, ahora es esto. ¿Ves? Él estaba haciendo la transición, estaba viviendo la ley, pero estaba predicando. Él estaba en sí viviendo la ley, pero estaba predicando el nuevo pacto. ¿Ves? Entonces, una de este mismo tema, en Génesis. En Génesis también nos ilustra que la ley no solamente es parte de los mandamientos, 22:18, que es parte de Abraham también. Después que Dios le pide que sacrificara y todo, después que pasa toda esa prueba, que casi todos conocemos, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ese es otro ejemplo. ¿Bien? Este texto ya estaba incrustado como diamante allí en el antiguo pacto, en la ley. Estaba incrustado esperando el momento crucial que apareciera Cristo. Entonces, cuando si traducimos esto: en tu simiente será en tu semilla, la cual es Cristo, dice Gálatas. Vamos allá para que lo puedan entender más. Ya en Gálatas lo dice, el capítulo 3. Esa simiente que le estaba prometiendo en ese momento, por eso es que Cristo dice: no le he venido a obrar, hay que cumplirlo. Y el mismo Romano dice: no invalidamos la ley, sino que la confirmamos. La ley toda estaba saturada de ese momento crucial, que era Cristo apareciendo a morir para establecer un nuevo orden en mandamiento, una nueva enseñanza, que ya estaba algunas cosas incrustadas en el viejo pacto. Por eso Cristo no la vino a confirmarla y a saltar de una ley a otra, que también daba los profetas también decían que en Isaías, en Jeremías decía: llegó a haber una nueva ley que ya no es como antes, tanta, así, ¿ves? Y entonces Cristo trae una nueva ordenanza, una nueva ley, la ley de Cristo, que es el Evangelio. Allá aquello se le dio en hebreo, dice que aquello se le predicó a los que estuvieron en el desierto, todo el pueblo de Israel en aquel tiempo, se le predicó un evangelio. O sea, cuando la palabra dice evangelio, es buenas nuevas, se le dio unas buenas nuevas de que Dios iba a estar, iba a dar una tierra prometida, en ello iban a ser bendecidos, ¿ve? Y todo el tiempo era hasta que apareciera Cristo. Entonces, ellos nunca entendieron nada de eso. Ellos hicieron sus propias leyes, sus propias reglas. Por eso Cristo le dice, en una parte le dice a los judíos de aquel tiempo y a los que estaban gobernando en aquel tiempo al pueblo, enseñando, le dice que ellos que Dios hizo un redil, como un campito y muy bonito, y puso tal, y entonces se lo arrendó y ellos se lo agarraron y hasta Cristo lo mataron. Entonces, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser cabeza de ángulo. Entonces, en Gálatas confirmamos lo que dice allá. ¿Qué decía Abraham? ¿Qué le decía Dios a Abraham? En tu semilla, la cual es Cristo, dice Gálatas,
nos aclara. Acuérdense que el nuevo pacto aclara todo. Vamos a buscarlo. 16, vamos a leerlo, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, no dice y a la semilla, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Está hablando allá de Cristo. Entonces la ley, Cristo venía a cumplir todo eso. Cristo venía a cumplir todo eso. Para adornar un poco más esto en Hechos, capítulo 3, cuando Pedro da el segundo discurso, también confirma esto. Después que da el discurso dice de todo esto, lo dice el 3:24 de Hechos. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, en cuanto han hablado, también han anunciado estos días, estos días, todos de Samuel. Incluso Cristo en el camino de Emmaús les habló desde Samuel, de todo, desde Génesis, todo, les habló textos y textos, cantidad de textos según lo que ellos pueden ahí, no relata, sino que les pasó por muchísimos textos y le aclaró. Entonces, volvemos al tema. Acuérdense que es aclarando ese texto que muchos confunden. Entonces, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora ya lo están recibiendo. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto, esa parte de la ley, Jesucristo tenía que cumplirla. Y todo eso de que tu simiente y todo lo que hablaron desde Samuel en adelante, Cristo tenía que cumplirlo. Y aparte de que Cristo tenía que cumplirlo, todos los mandamientos, todas las cosas, Cristo estaba cumpliendo la ley en ese momento. ¿Ve? Para pasar, acuérdense que el sacrificio de Cristo se sacrificó viviendo la ley, vivió la ley para matar la ley, para reemplazar la ley, para los que están sujetos, dicen en hebreo, perdón, ¿verdad? Entonces él vivió la ley por nosotros, ya que prácticamente ninguno la pudo vivir. Entonces, todo ese montón de cosas era la que Cristo decía. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, y toda esa cantidad de profecía en Isaías, en Jeremías, toda esa cantidad, incluso esa profecía que Dios le dice ahí en tu simiente, es una profecía, ¿ves? Estaba en la ley. Entonces, otra parte que nos aclara también de que cuando habla de ley no habla específicamente de los mandamientos, sino parte de la historia, parte de las promesas y otras cosas más, en Gálatas también nos lo dice. En Gálatas el capítulo 4 nos habla también de que la ley no nada más era eso de los mandamientos, ¿no? Sino parte de la historia. Entonces el capítulo 21 dice, el Gálatas 4:21 dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley, ve? Porque está escrito. Este es el 21, vamos a verlo. El Gálatas 4:21. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Ve? ¿Ve cómo ¿ve? Como aclara de que esa ley de todo lo que decía de los profetas en adelante, toda esa ley era la que Cristo, aparte de que estaba cumpliendo los mandamientos, era la que venía a cumplir. ¿Ve? Y muchas profecías que están todavía en el viejo pacto,
todavía, porque hay una profecía que dice que Cristo va a gobernar desde Jerusalén, esa va a ser la capital, hasta él mismo lo dice en el sermón, lo dice porque es la ciudad del gran rey, ahí es donde se va a gobernar, desde ahí va a gobernar, pero ese es otro tema. Ok, entonces en el mismo Romano también, el capítulo 3, también habla de esto, capítulo 3, 21, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se iba a pasar de esa ley a otra. Y en Gálatas, ahí mismo en Gálatas, el capítulo 3, nos los aclara que la ley en los mandamientos y la ley en la historia iban a ser, más que todo en los mandamientos, iba a ser reemplazada. La ley, todo ese montón de mandamientos, de que si los 10 mandamientos, de que si iba a ser reemplazada por la ley de Cristo. Esa ley de Moisés iba a ser reemplazada por la ley de Cristo. Y ya lo decía, todas las historias en la ley lo decían. Todas las historias en los libros del viejo pacto lo decían. ¿Ve? Ahí mismo en los textos que estamos leyendo habla de que era así, ¿ve? De que la ley no nada más eran los mandamientos. Entonces, en Gálatas, desde el 19 en adelante, después que nos habla de que Cristo es la simiente, esa simiente, ¿verdad? En el 19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Ves? Lo dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, Jesucristo, a quien fue hecha la promesa, ¿eh? A Jesucristo fue hecha la promesa y era que era Jesucristo esa simiente, ¿ve? Esa semilla. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, el 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, ¿ve? Porque si la ley dada pudiera verificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ¿ve? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿eh? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro puente, ¿eh? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya la ley todo lo decía, era toda esa la ley y los mandamientos, era hasta que llegara Cristo. Ahora, no es invalidada, más adelante vamos a ver por qué. Toda la Biblia es inspirada por Dios, y aparte que inspirada, tiene vida, y todas cumplen un objetivo. Ahora, todos los mandamientos fueron dejados atrás, toda la ley en los mandamientos dejados atrás porque la Biblia lo dice. Entonces, vamos a seguir aclarando. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ¿eh? Ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Entramos a una nueva orden, una nueva ley. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿eh? Ese era el ayo, ¿eh? Para llevarnos a Cristo. Ya no estamos en ese ayo. Ahora, vamos otra vez al principio. Seguimos leyendo, ¿verdad? No penséis que he venido, ya tan claro, no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. Toda esa cantidad de cosas que decía de Cristo ahí que casi nadie las notaba y estaban como escondiditas, había que estudiarle, había que andar en el espíritu para poder estar dirigido por Dios, para poderlas entender. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ya la ley decía, en tu simiente. Cristo estaba cumpliendo eso y otro montón que pasaríamos toda la noche aquí aclarando la Isaías, bueno, cantidades. Continuamos. Porque de cierto os digo que hasta
que pasa el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí? Todo lo que estaba ahí. Cristo hablaba en el presente y en el futuro, lo estaba viviendo en ese momento, sabía lo que le venía en la cruz, sabía todo lo que venía, ¿verdad? Y entonces él estaba cumpliendo todo lo que decía la ley, ¿eh? Todo. ¿Eh? Entonces, pero hay una palabra que dice abrogado, para abrogar, ¿eh? El 17 dice para abrogar la ley. Y ahora, ¿para qué sirve la ley? Ahora, en el nuevo pacto, ¿cómo quedó? Porque todo quedó bajo un orden clarísimo, porque el nuevo pacto es perfecto, no tiene errores. Entonces vamos para aclarar esa parte, vamos a Corintios, el capítulo 10. Corintios, el capítulo 10 empieza, ya vamos a leer, desde el 1 en adelante. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y empieza a decir un poco de cosas, y ya más adelante empieza, ya, en el 11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ve que la palabra es viva y que en pocas palabras no está abolida, sigue teniendo vida, pero lo que es los mandamientos, ya lo vamos a ver para aclarar. Entonces la ley sigue vigente. ¿Cuántas millones, porque se puede decir millones de historias y de ejemplos tenemos en la historia del viejo pacto, o en la ley, o en los profetas, que nos ayudan para aclarar cosas y otras para nosotros no cometer los mismos errores? Entonces, ¿qué pasa cuando la ley no está abolida? Toda esa cantidad de historias nos están ayudando a que nosotros estas cosas le acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora, volvemos otra vez al punto principal, Mateo 5, 17, 18 y 19. Ve que todo se nos dejó como ejemplo, ¿verdad? No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo ese montón de cosas tenía que cumplir a Cristo, aparte de vivir los mandamientos de la ley en ese momento. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Acuérdense que Jesucristo estaba en ese momento allí, en vivo, ¿verdad? En vivo, y lo estaba cumpliendo. Estaba hablando de ese momento, en ese específico momento, ¿verdad? Él no faltaría 2 años, 4 años para llegar a la cruz, o 3. Él está hablando de ese momento, lo estaba hablando en ese momento. ¿Por qué? El 19, ¿por qué? Vamos a Hebreo. En Hebreo nos aclara muchísimas cosas. Toda la Biblia está clara, toda. Con temas difíciles, pero todo lo que es en los mandamientos está claro. El 7:12 de Hebreo nos dice:
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Llegado el nuevo sacerdote, también venía nueva ley. Llegado el nuevo sacerdote, venía con una nueva ley. Bajamos ahora hasta el 18 y parte del 19. Queda pues abrogado el mandamiento, ¿ve? El mandamiento. Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y el mismo Hebreo, tenemos una nueva ley, hermano, estamos en una nueva ley, toda es bien ordenada y bien clarita, más sencilla, pero espiritual. Entonces, el mismo Hebreo, el 8, el 13, nos dice, al decirlo, porque ahí nos habla del nuevo pacto que habla ya en Jeremías, ¿verdad? Al decir nuevo pacto, ese es el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, 1 y 2, primer pacto y el segundo pacto, primera ley y segunda ley. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ve? Entonces, y el 6 y 7 de 8 de Hebreo, también dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo con su nueva ley, por cuanto es mediador de un mejor pacto, una mejor ley establecida sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, 1 y 2, clarísimo, hermano, no hay para dónde agarrar. Entonces, aclarando el texto de Mateo 5, 17, 18 y 19, lo volvemos a leer. No penséis, hermano, que he venido para abrogar la ley o los profetas, si no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Bien? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, ¿están comprendiendo? De la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Acuérdense que toda palabra ociosa, si se pone a inventar un montón de cosas y a quedarse en la ley, que yo soy un super doctor de la ley, todas esas palabras, cuando venga el juicio en el tribunal de Cristo, que aparezca Cristo, o en el tribunal blanco, cuando tengan que entregar los que no hayan alcanzado la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de los muertos en Cristo, que no hayan alcanzado la victoria sobre la muerte segunda, se la van a conseguir allá, se van a conseguir todo. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Pero entonces, aclarado, creo que está clarito, ¿verdad? Y para seguir profundizando y siguiendo aclarando, la ley, todo lo que es la ley en los mandamientos queda, según Romano dice, que eso le trabaja en la conciencia a la persona. Todo lo que es la ley de Cristo y la ley de Moisés, toda está trabajando en el consciente o en la persona, en el ser humano. Están tratando ahí, mira, estás haciendo lo malo, ¿verdad? Pero en Timoteo, en 1 Timoteo nos aclara más. El 9, 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, el justificado, los que ya hemos alcanzado, hemos creído en la justicia por medio de la fe, nos hemos aferrado a Cristo, ya estamos justificados, claro. Dice en hebreo que continuar hasta el final, porque la pelea es hasta el final, ¿verdad? Volvemos a leer el 1 Timoteo 1:9.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Verdad? La ley, toda la ley de Cristo y la ley de Moisés, todas es para el que anda haciendo lo malo. ¿Ve? Entonces ya para los justificados nosotros estamos en Jesucristo, ya hay una nueva criatura, una nueva ley. ¿Verdad? Ya nos manda clarísimo que ya tenemos que vivir, matar ese viejo hombre y vivir en el Espíritu, o sea, ya vivir bajo la paz, paciencia, templanza, mansedumbre, todas esas cosas, y no vivir en la ira, en la mentira, en la lujuria. Ya es un nuevo pacto muy diferente al segundo y con mejores promesas. Entonces creo que estamos claros. Entonces la ley sigue vigente en el sentido de que todos los mandamientos y las historias siempre nos están enseñando algo. Pero en lo que es los mandamientos sí fue reemplazado. Fue reemplazado y concluimos aquí para que les queden súper más claro. Esto es Corintios, el capítulo 2. Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, de 6 en adelante. Me empieza a ilustrar las dos leyes. Y sí habla de las dos leyes. El cual asimismo nos hizo ministro, este es el 6, el 3.6, el cual asimismo nos hizo ministro competente en un nuevo pacto, una nueva ley, no de la letra, no de la ley, no de la ley de Moisés, que era letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio fue grabado de muerte, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 1 y 2. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Una ley y otra ley. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso. Empieza a comparar uno con otro. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente, la ley de Cristo es súper mejor que la ley de Moisés. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Echamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Ve? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Ve? Pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se le quitará. O sea, cuando de verdad conozcan el Evangelio y empiecen a vivir como es, adiós velo. Entonces, creo que más aclaratoria que esta no hay. Ahí está claro, ¿no? Porque Cristo habló. La ley y los profetas eran hasta Juan. De ahí para adelante empieza el Evangelio, la nueva ley. Entonces Dios le bendiga, Dios les guarde, y ahí se lo dejo. Cualquier duda, pregunta.